y de ahí empiezan a preparar bebidas espirituosas con las frutas que se fermentaban de Jalapa, y eso le empieza a ir dando otras connotaciones, pero también llama la atención para que mucha gente empiece a ver que hay fuerza motriz suficiente. Estamos en los albores de la revolución industrial en Inglaterra, y en esos albores sabemos que gracias a unas ruedas Pelton es posible generar potencia hidráulica, y esa potencia hidráulica se transmite mediante bandas a grandes sistemas de transmisión, con los cuales la maquinaria empieza a funcionar mucho antes de que se genere el segundo paso de la revolución industrial, que es la electricidad. Esto transforma Jalapa, y entonces la gente de Jalapa empieza a tener un nivel diferente. De la Jalapa tradicional, donde había indios, la gente de más abajo, que venían de alrededor, porque los que vivían aquí prácticamente los desplazan hacia las zonas más inhóspitas, particularmente del bosque de niebla, y finalmente los que se quedan, pues se quedan como ayudantes, como mozos, como empleadas domésticas, pero hay muy poca gente de los que originalmente habitaban aquí que es gente libre, y sí venderán por ahí algo de comida, algunas cosas, o lavar ropa, pero entre ellos esclavos negros que nos llegan por montones, empieza a faltar mano de obra. Curiosamente empiezan a llegar los primeros orientales, particularmente chinos, y esto hace que Jalapa empiece con una serie de aculturaciones o inculturaciones, pero no perdemos la esencia del jalapeño, llevanero, abertín, pícaro, muy dado a ser amigos, pero por otro lado nos vemos en la fábrica, nos vemos en el taller, empieza a surgir un nuevo concepto que hace que Jalapa empiece a tener una vida un poco más democrática, sin participar todavía en los sistemas políticos. Todos lo respetamos. Yo me acuerdo de la época de mí, discúlpenme que hable de mí, pero algunos de ustedes todavía no tienen la edad que yo tengo, yo ya de los 80, pero la verdad es que nos obligaban a ser atentos. ¿Sí? Ay de aquel niño que no le diera el asiento a una dama, ay de aquel niño que no le diera la acera a una mujer, porque muchas veces si nos veían nuestros maestros así, de aquí para arriba o de la oreja, acuérdate que tienes que ser educado. Sí, nuestro hijo de todo, y ni modo, había que aguantarlo. Y si no eran los maestros, eran nuestros padres. Pero finalmente la gente era cortés, y había otra característica de la gente de Jalapa, era la atención hacia las personas que venían de fuera. Pregúntenle ahora a un taxista, toquen una puerta, pregúntenle, oiga, no, y le cierran una puerta. Diríjale la palabra a una persona en la calle, le hablaron a una mula, no contesta. ¿Sí? Agarraron un poste. Traten de darle por favor la mano a una joven para que baje de un autobús. La mentada de madre es instantánea, y por el otro lado les están bajando los calzones porque inmediatamente se les vienen encima 4 o 5 mujeres que les tratan como violadores. Esa es la nueva democracia de nuestra sociedad. No es liberación femenina, ahorita vamos a hablar de eso. Bien, esto es lo que nos toca vivir entonces en esa época en que empieza a evolucionar Jalapa, pero también vienen otras necesidades. Hay dinero, hay oportunidad de hacer negocios. ¿Y qué creen? Que nos llegan los primeros árabes? Y vienen aquí algunas familias árabes también a apoyar la población de Jalapa. Y esta gente,
a la que no pueden aceptar allá enfrente, perdón, yo soy, respeto las religiones de todos ustedes, pero miren, nos están tocando las campanas para que nos acordemos de eso. Cuidado con los árabes, porque no son católicos. Cuidado con los judíos. Soportaban a los marranos porque eran judíos convertidos al catolicismo. Hay un marrano que se acaba de ir otra vez de regreso a su pueblo, se apellida Salinas de Gortán, precisamente. Y está viviendo nuevamente por allá, no ofendo a nadie, allá está en España. Y se regresó porque su familia llegó aquí como marranos, judíos conversos al catolicismo, o aparentemente conversos al catolicismo. Bien. Entonces la gente empieza a pedir casas, habitación donde vivir. Se instalan oficinas de representación de muchas empresas nacientes también, particularmente en el área de las finanzas, de la banca. Empiezan a darle trabajo a mucha gente que difícilmente sabe leer y escribir. Necesitamos escuelas superiores. ¿Quiénes son los buenos para eso? Pues los muchachos que están en el seminario ya como bachilleres. Y entonces tenemos la primera preparatoria de Jalapa. Antigua, bonita, bella. Algunos tuvieron el privilegio de estudiar allá. Y otros, como que éramos comunistas, no fuimos admitidos en esa preparatoria. Y tuvimos que crear la preparatoria de tipo tercero constitucional, porque no nos íbamos a quedar sin preparatoria. Y después luchamos porque se hiciera la construcción. Y después luchamos porque se hiciera la construcción de la unidad de humanidades en esta unidad de humanidades. Nos sentenció el gobernador en la época: nunca van a dar clases en esta escuela ustedes. No me se construye en esta escuela, es lo que necesitamos, construyen nuestra familia. Entonces, vienen las inversiones y Jalapa empieza a crecer como población. ¿Qué era Jalapa? Voy a tratar de explicarla. Jalapa eran 3-4 calles prácticamente: Clavijero, Lucio, Insurgentes, Landero y Cos, y después tiene 50 nombres esa calle antes de llegar a San José. Para allá no había nada. Para acá, bueno, tendríamos en su caso nada más como límite la parte que colindaba con lo que era el convento de San Francisco, Enríquez, después Juárez, después Altamirano, después Victoria, después Melchor Ocampo, y ahí llegaba Jalapa hasta lo que es la iglesia del Calvario. Para allá no había nada. Para donde quisieran no había nada. Y entonces Jalapa se ve la necesidad de empezar a crecer construyendo nuevas casas habitación. Esto hace que también tengamos en consecuencia gente que es capaz de crear ya una nueva clase social, la clase media de Jalapa, obreros, gente que se va especializando en trabajos. Y por ahí algunos visionarios europeos dijeron: se llama suficiente y tenemos forma de generar energía. Pues vinieron las fábricas de granos y tejidos. Hasta Coatepec tuvo su propia fábrica de granos y tejidos. Entonces, un poquito más adelante, ya prácticamente con Leo de Tejada, viene el ferrocarril mexicano a establecerse por acá. Desde mucho antes, la primera vía carretera de Veracruz a Paso de la Loma, poquito antes de llegar a Paso del Macho. Y posteriormente se hace el ferrocarril ya formal hasta la Ciudad de México. Pero aquí tardaron un poquito más. ¿Y quiénes llegan en esos ferrocarriles? Vienen ingleses, muchos ingleses, irlandeses, pero también viene gente de Abisinia. Mi madre me contaba, mi abuela,
Mi bisabuela, que todavía tuvo oportunidad de conocerla, aquí nos veníamos a pasear las tardes que había oportunidad de hacerlo con ella, que estaba ciega, había perdido la vista yo por su edad, y me contaban de esta gente que venía de muchos lugares de África y de muchas de las que fueron las posesiones de Inglaterra, sobre todo en Asia, hindúes, en fin. Y esto hace que tengamos gente que tiene muy buenos ingresos económicos, para aquella época están mejor pagados, y un gobierno así de chiquito que era el gobierno de Veracruz y el gobierno del municipio de Jalapa. No había más. Posteriormente vendrán otros servicios, pero Jalapa empieza a evolucionar, uno, como ciudad, dos, con su población, tres, con sus sistemas formativos, con sus sistemas educativos, y cuatro, con lo que empieza a ser la lucha social por ocupar ciertos lugares dentro de los grupos sociales. Y se empiezan a crear grupos sociales. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Las diferencias sociales se acentúan entonces entre grupos de miserables, indígenas y orientales, esclavos negros en los niveles más bajos, hasta españoles, europeos y criollos, controlados a través de sacerdotes y dignatarios católicos que pretenden el control espiritual e imponer los criterios del obispado. Jalapa empieza a tener enfrentamientos muy grandes por las diferencias sociales. ¿Y saben qué nos caracterizaba a Jalapa? Porque había mucha gente que presionaba aquella norma. Y en consecuencia, me imagino entrar a una pulquería, una cantina de Jalapa en esos momentos, porque no siempre, y además liberales contra conservadores todavía, y dependiendo del color de la corbata o dependiendo de la ropa que llevaras, muchas veces te echabas enemigos para toda la vida. Debe haber sido muy romántico. Bien, por ahí cita Armando Bravo, un gran estudioso de la historia, un gran amigo en lo personal. Él escribió la historia de las 300 haciendas de la Nueva España, pero tenía una biblioteca extraordinariamente rica en su casa en Coatepec. Y ahí se daba lugar a Pasquel, se daba lugar a otros historiadores con los que a veces había la oportunidad de escucharlos. Y cita precisamente muchas de estas diferencias en la región, cuando entonces Coatepec era más rico que Jalapa. Los grandes edificios de Jalapa se hicieron con capitales coatepecanos. Todavía por ahí hay una panadería que sobrevive, que es Danzón, ese capital de Coatepec. Pero gran parte de lo que era el primer centro de los hoteles, etc., pues era de gente de Coatepec. ¿Por qué? Porque Coatepec tenía la riqueza cafetalera y exportaba ese café a Europa. Y Jalapa no tenía el café que tenía entonces Coatepec. No se notaban muchas diferencias. La primera imprenta que hubo fue en Coatepec. Y de ahí surgieron otras imprentas en Jalapa. No es por molestar a nadie. Pero lo mismo le pasó a Orizaba y a Córdoba. El gran capital de Córdoba se inicia en Orizaba, se extiende en toda la cuenca de Papaloapan y su influencia llega hasta Campeche. De ese tamaño eran los recursos que había en el estado de Veracruz. Y cuando se apropian los orizabeños de la cuenca de Papaloapan, ya nadie los detiene. Y de allá salen capitales que posteriormente nos darían como consecuencia grandes inversiones en la Ciudad de México. Así nació, entre otras cosas, Comercial Mexicana. Esa viene de la plata de aguas indígenas de las puertas de Coatepec. Y están por iniciarse una nueva etapa de Comercial Mexicana. Bien.
compañías de artistas, vienen orquestas, vienen músicos. Y entonces Jalapa necesita también de espacios, de teatros, de donde escuchar música, etc. Y así surgen los primeros teatros. Ahora es un hermoso estacionamiento porque no se conservó. Todavía no existía la dirección de, bueno, no había nada del Patrimonio Nacional. Y el Teatro Lerdo es derribado para convertirlo en un sitio de estacionamiento. Y ahí, entre otros, cantó doña Ángela Peralta, el señor mexicano, que era una de las voces más hermosas que consigue la historia del canto en México. Bueno, podemos estacionar nuestros vehículos en el mundo por módicos 25 pesos. Entonces, sigue creciendo Jalapa, pero crecen los servicios. Y menciono esto porque lo que necesitamos ahora es un servicio. Y vamos a ver por qué. Jalapa vive, como todo el país, las acciones libertarias de los grandes movimientos sociales durante la independencia, las luchas entre liberales y conservadores, las invasiones inglesas, españolas, francesas, norteamericanas. Patrocinado por toda no tenemos capacidad de defensa. Pero curiosamente en el 14, entre las personas que fueron los primeros en defender el puerto de Veracruz, son los obreros textiles de Jalapa, son los panaderos de Jalapa, son los peluqueros de Jalapa que están organizados en agrupaciones. Qué curioso, ¿no? Y son los primeros que van a dar la batalla, ¿no? Hay un sentimiento nacionalista y sobre todo de territorio hacia Veracruz, el amor por veracruzanos increíble. Ahora tenemos algunas colonias donde es muy fácil que encontremos más malas salvatruchas que jalapeños. Y esto tiene años. O algunos ciudadanos de origen colombiano que en motocicleta prestan dinero, mejor me pagan a un módico precio. El que no paga, pues hay que mandarse en las cunetas o en algún lugar tirado. Porque no saben de qué estoy hablando. Jalapa vive, como todo el país, entonces, estas consecuencias. Y finalmente, durante estos 200 años, desde que en Jalapa empezaron a darse prácticamente las situaciones de la guerra de independencia y sus consecuencias, Jalapa, la provinciana, sufrirá pequeñas adecuaciones y grandes transformaciones sociales. Se genera una nueva clase social de gran impacto en 3 focos de su territorio. Se genera la clase media. Trabajadores de las empresas textiles, escogedoras de café y personal a cargo de beneficios en toda la región, trabajadores de las empresas cerveceras, trabajadores mecánicos y personal de servicio de los ferrocarriles, trabajadores de la planta hidroeléctrica, porque tuvimos una planta hidroeléctrica exactamente donde está el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, y enfrente estaba la terminal del Tiojito. Yo todavía me acuerdo de eso porque tenía en el Chapaco, por donde salía el vapor de la hidroeléctrica, una fecha, 1946. Y para mí esa es una fecha que guardo mucho en la memoria. Trabajadores de las empresas petroleras y operadores de gasolineras. Frente al Palacio del Gobierno, Miguel Alemán tenía una gasolinera. Y el primero que da el grito de sacar a las empresas petroleras de México antes de Cárdenas fue Miguel Alemán. Qué curioso. Tenemos también choferes de automóviles. Nos llegan las carreteras de 1935 en adelante con una compañía japonesa,
y Jalapa sigue modernizándose y sigue creciendo. Yo era niño cuando se hizo el primer libramiento de Jalapa y tuve, y lo recuerdo con mucho, se lo voy a contar, es una anécdota. Venía con nosotros un muchacho que en su vida había conocido un automóvil, y les hablo de 1949, 50, yo era un chiquillo. Y de buenas a primeras viene bajando lo que es 20 de noviembre, que no estaba pavimentada, estaba revestida nada más con grava. Viene bajando un carrito viejo, pero este muchacho oye el ruido, voltea y ve que se viene una cosa prácticamente casi encima de él, se sube un árbol ahí por el cementerio de 20 de noviembre, pero temblaba y gritaba, aullaba prácticamente del enorme susto de haber visto un automóvil. Se crea el ADO, pero se crean también las líneas de autobuses de Jalapa,